Abrimos el archivo CSS y aquí comenzamos a escribir nuestro código CSS, y para ello vamos a comenzar a hacer una referencia a todas nuestras cajas que vamos a tener un box signs, y le vamos a agregar un border box. Para que no me vaya a tener problemas posteriormente con el uso de las cajas y los bordes. Aquí vamos a trabajar con lo que es el body, y en el body vamos a agregar el siguiente código para ir haciendo los cambios respectivos en nuestro formulario. Vamos a agregar un background que sería linear gradient, y le vamos a asignar, por ejemplo, un color que será orange, anaranjado, y le vamos a decir un color RGBA que va a ser una opacidad que vamos a ir dando de 0,0 1, punto y coma al final. Guardamos, ya vamos viendo la diferencia, y también le vamos a decir que esto va a ser un min height, un mínimo que sería de 100 bh. Ya vamos viendo cómo se va comportando el formulario. Un font family es sans serif para el tipo de letra, y para nuestra etiqueta H1 a la H1 le agregaré un margin top, y este margin top será de 2em, y también tendrá un margin button, que el margin button le asignaré de un em. Lo vamos a alinear text align al centro, y le vamos a dar un color de fuente que va a ser color blanco. Ya está alineado al centro. Ahora vamos a trabajar con nuestro contenedor en el cual está nuestro formulario. Y el contenedor es una clase. Accedo a la clase contenedor, y aquí voy a escribir lo que sería un ancho wide, por ejemplo 60%. Lo voy a alinear todo, text align, un text align, y lo alinearé al centro. Cada línea de código que vamos escribiendo es punto y coma al final. Text align centro. Y vamos a agregar un background color, y este background, que sería un color, le vamos a asignar un RGBA, el cual es 255,05. Aquí es 0.5. Aquí ya vamos viendo la diferencia. Nuestro formulario aquí ya se va anotando, y continuamos. Le voy a agregar un border radius, y este border radius le voy a agregar de 2em. Aquí ya se redondearon las esquinas, y también le vamos a agregar un margin top de 6em.
o le agrego un margen de 0 y automático. Listo. Ahí ya tenemos lo que es nuestro contenedor. Trabajemos con la imagen. Por ejemplo, dejemos la imagen que queda un poco más al centro de nuestro contenedor. 65. Ahí se mira un poco más al centro. Y la imagen la vamos a ir desarrollando. Recordemos que la imagen se encuentra dentro del div. Tenemos nuestra imagen. Lo que va a significar que vamos a acceder a nuestro clase contenedor. Y luego accedemos a la etiqueta img. Y esta etiqueta a la imagen le vamos a asignar un ancho, un alto y un ancho. Por ejemplo, 145 píxeles. Y un alto que será de 145 píxeles. Actualizamos. Aquí ya vamos viendo la diferencia. Por ejemplo, dejémoslo un poquito más pequeño. 140 y 140. Si guardamos, se va notando. Y aquí le vamos a decir un margin top de menos 3.9 em. Y un margin bottom de 1.5 em. Y actualizamos. No estamos viendo ningún cambio. Y aquí se va a actualizar lo que hemos hecho tanto del contenedor como de nuestra imagen. Aquí tenemos nuestra imagen, el margin top que es 3.9 y el margin button que es 1.5. Aquí aparece en la parte del centro y ahora vamos a trabajar con lo que son los input. Para ello ingresamos a nuestra etiqueta input y vamos a crear, le vamos a decir que va a tener un alto, por ejemplo, de 3 em y va a tener un ancho de, por ejemplo, 70%. Ya se va visualizando. Un font size, tamaño de letra de un em. Y agregaremos un margin button de 2 em. Y también le vamos a agregar, vamos actualizando, ya se va viendo la diferencia. Un padding al lado izquierdo que sería de 2.2 em. Y el padding lo que hace es dejarme este espacio desde aquí hasta donde se va a escribir o de donde vamos a comenzar a escribir. Eso es lo que me va a hacer la parte del padding left. Como vemos acá, el navegador nos crea lo que son borders y esos borders se los podemos quitar. Le decimos en la opción de border, le decimos que ninguno, none. Actualizamos y ya nos quitó lo que es el border y le voy a agregar un border radius y el border radius será de
5M. Actualizo y como vemos ya se está convirtiendo, ya está agarrando efecto lo que es nuestro formulario. Las cajas de texto, las dos cajas de texto y el botón llamado login. El botón llamado login también agarró todo el efecto por la razón de que es un tipo input por el input, y eso lo vamos a hacer los cambios posteriormente. Podemos trabajar directamente con este botón, con el botón que le agregamos. Podemos crear una clase, por ejemplo la llamaré botón login, y esta clase, accederemos a esta clase, y en esta clase vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar, por ejemplo, un ancho de unos 40%. Aquí ya va cambiando lo que es el botón, y le podemos decir que le vamos a dar un padding de un en. El color que le vamos a dar de fuente va a ser blanco. Ahí se va viendo diferente. Vamos a agregar un cursor pointer, que esto significa que al pasar el cursor ya se me va, al pasar el mouse ya me va a ver un cursor diferente. Le podemos dar un border radius de un 5M también, que esto lo tiene esta parte de acá, pero vamos a hacer un cambio. El border le vamos a decir que ninguno, y también le vamos a decir, le vamos a agregar un background color, y este background color va a ser el siguiente: AC 7715. Este es el color que le vamos a agregar, y también le vamos a agregar un border top, que va a ser de 0.4M, va a ser sólido, y le vamos a agregar el siguiente, el color 93 68 1B. Ya le agregamos una parte del top. Le podemos agregar en la parte del botón, que sería el mismo color. Podemos copiar esta parte de acá, guardamos, y aquí tenemos lo que sería nuestro botón, y le vamos a decir que text transform lo convierta a mayúscula. Ahí está ya en mayúscula. Tenemos nuestro login, nuestra caja de texto. Acá les decía que para poder obtener los efectos en nuestro botón login, como nosotros estamos trabajando con los input, por ejemplo, y tenemos uno que es de tipo type text y tenemos otro que es de tipo password, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que directamente al input type de tipo text, y también podríamos utilizar separado por coma el input type, y aquí el que estamos utilizando, que sería de tipo password. Y aquí podemos ver la diferencia que nosotros tenemos,
y es exactamente lo mismo. Podemos tener esto o utilizar esto y hacer los cambios respectivos posteriormente. Lo podemos dejar así. Entonces nosotros quitaríamos lo que sería la parte del padding, la parte del border y las opciones que ya estamos dando anteriormente. O lo dejo acá y continuaré posterior con lo que agregaremos después. Ahora vamos a agregar lo que son los iconos que va a tener nuestra caja de texto, nuestros inputs. Y esos iconos los vamos a agregar a la parte izquierda. Dichos iconos los importamos en nuestro estilo, que sería font style. Por ejemplo, accedemos a style y como nosotros dentro de nuestra carpeta, nuestro archivo style está dentro de fonts, vamos a quitar estos nombres que nos ha generado. Los eliminamos y de ahí voy a eliminar esta parte también, este slash, y ya me quedó directamente. Voy a guardar y voy a hacer referencia a aquí voy a crear con la etiqueta span y dentro de esta etiqueta voy a crear una clase y esta clase la llamaré icon y haré referencia al icono llamado user. Este es el icono llamado user. Voy a copiar y en mi password haré referencia al icono llamado key. Aquí ya lo tengo, pero esto tienen que ir dentro de mi caja de texto. Tienen que ir dentro de la caja de texto. Para ello regresamos a nuestro archivo CSS y vamos a crear lo que sería a trabajar con dichas clase. Accedemos a la clase icon user y le agregamos el estilo. La posición le decimos que es absoluta. Posición absoluta. Le vamos a dejar un padding left y el padding left le vamos a decir que es de 0.3 ya vamos viendo en el navegador que se nos está actualizando. Le vamos a agregar un color y este color va a ser numeral F794 1E. Que el color me hace referencia que es el mismo de la imagen. Y vamos a agregarle un padding top que va a ser de 0.5 para que me baje un poquito más y le daré un tamaño de la letra que sería un font size de 1.5 allá lo tengo. Y para que en la key, la etiqueta key se haga referencia, también lo separo por coma, punto icon y la clase de mi icono. Ahí ya lo tengo, el nombre de usuario, la contraseña, la parte del login. Podemos agregar lo que sería un hover al momento de nosotros pasar el mouse, el cursor, y ese cursor nosotros podemos ingresar un código. Por ejemplo, en mi clase botón login accedo al hover y en el hover le asignaremos un background. Le voy a asignar este mismo color. Podemos hacer la prueba, pasar al cursor, ya me cambia lo que es la posición o me cambia el cursor.
y le podemos cambiar el border. No es necesario, pero le podemos hacer, y el color que podemos utilizar es el que trae interno. Y al pasar el cursor, como ven el efecto que se creó, de esta forma lo podemos hacer. Podemos agregar otro texto para recuperar contraseña. Por ejemplo, nos posicionamos en la parte inferior del form y aquí vamos a agregar un href. Esto nos va a llevar a algún sitio. Vamos a agregar una clase, y en esta clase, por ejemplo, olvidar password, la llamaré la clase, y aquí un mensaje: recuperar contraseña. Actualizamos, ya lo tenemos en la parte inferior. Podemos crear lo que es una clase para verificar esta. La clase se llama olvidar password, olvidar pass, sí, ese fue el nombre que le asigné a la clase. Y el código que podemos utilizar, por ejemplo, text align center, que me la centre, display block, un padding top con la parte superior, que sería con el botón, le voy a tener 1.5 em. Ahí ya se mira la diferencia. Puedo tener un padding button también, que le puedo agregar de 2 em. Ahí lo tenemos, y le podemos agregar un color de fuente, que el color de fuente puede ser blanco. Podemos quitar la que nos aparece subrayado, y es con la etiqueta test decoration none. Y de esta forma y podríamos utilizar también que al posicionar el cursor se nos ponga de otro color, y esto con olvidar pass podríamos acceder a la clase olvidar pass. Accedemos a lo que es el hover, y del hover podríamos tener un color, y el color que podríamos utilizar el mismo que utilizamos para los iconos, que es, bueno, copio esta misma línea de código, y esta es la que vamos a utilizar. Aquí ya se mira la diferencia, recuperar contraseña, y este es el código necesario. Como podemos visualizar, el formulario se va adaptando según a la pantalla que tiene nuestro dispositivo. Ahí ya lo tenemos, que se adapta. Y esto sería todo con respecto a este video.